para premiar un poco también todo lo que es la parte de la puntualidad de todas las personas que se conectaron justo a las 10 de la mañana, muchísimas gracias. Si quieren, damos por iniciado este webinar, así que te cedo la palabra a Enzo a hacer toda la presentación y el inicio. Adelante, gracias Fabiani. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por unirse a este seminario, webinar virtual sobre los cambios en la normativa laboral que se han promulgado respecto a la ley 27.802, la llamada Ley de Reforma Laboral. Este webinar es presentado por RCM y Humanage. Humanage es un partner World Class de RCM. RCM es una firma, RCM Argentina pertenece a una firma, miembro de una firma internacional global, RCM Global, con sede en Londres. En Argentina tenemos 200 colaboradores. Y Humanage es nuestro partner en todo lo que es solución de digitalización de documentación laboral, que en estos tiempos, a partir de esta reforma, van a tomar mayor vigencia. Nos acompañan el doctor Gabriel Martín, abogado especialista en Derecho Laboral, y Fabiani Rubio, account manager de Humanage, que es especialista en todo lo relativo a digitalización de documentación de carácter laboral. Gabriel, buenos días. Fabiani, buenos días. Gabriel, te cedo la palabra. Adelante. ¿Qué tal, Enzo? Buen día. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Vamos a avanzar con este webinar, adelantándoles como preámbulo que la intención de esta charla es dar tratamiento a aquellos aspectos más relevantes de esta ley de modernización laboral, que es como la llamó el gobierno, buscó un nombre un poco más amigable con la sociedad, y dejar atrás los conceptos de reforma laboral que quedaron truncos en años anteriores. Como les decía, vamos a tratar los temas más relevantes de nuestro punto de vista y con la incidencia práctica de los mismos. No vamos a agotar absolutamente todos los aspectos. Estamos frente a una reforma que tal vez resulta la más importante desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo en el año 1974, es decir, 52 años después tenemos esta reforma, como les decía Enzo, la Ley 27.802, que entró en vigencia el viernes pasado, el 6 de marzo, y había sido sancionado una semana antes, el 27 de febrero, en el Senado. También quiero advertirles que voy a procurar no hacer juicios de valor, de corte ideológico, político, en relación a los temas que vamos a tratar. Vamos a tratar de hacer un abordaje netamente jurídico de los asuntos. Bueno, vamos a iniciar el webinar con uno de los primeros, un punto central de esta ley de modernización laboral, que fue la reforma al artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahí el título dice limitación a la presunción de laboriosidad en locaciones de servicio y obra. El artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, en su texto original y hasta la modificación, primero de la Ley de Bases, y luego con esta reforma de la modernización laboral, era un artículo central en el régimen laboral argentino, por cuanto fijaba una presunción muy amplia, según la cual toda prestación de servicio que desarrollara una persona a favor de otra debía presumirse como una relación de trabajo o como que había la existencia de un contrato de trabajo, salvo que las pruebas del caso demostraran lo contrario. Y además ampliaba esta vocación de considerar como laboral todas las prestaciones de servicio, diciendo que no interesaba la forma que las partes imprimiesen a una vinculación laboral, ya sea locación de servicio, locación de obra, en la medida que, por el principio de primacía de la realidad, se determinara que esa relación de servicios personales no se ejecutaba bajo relación de dependencia. Acá hay un cambio trascendental en esta ley, por cuanto se modificó sustancialmente el artículo 23,
limitando la presunción de sobremanera, por cuanto a partir de ahora la prestación de servicios que desarrolle una persona a favor de una empresa o de otra persona se presumirá como un contrato de trabajo o como la existencia de un contrato de trabajo en la medida que se desarrolle bajo relación de dependencia. Es decir, hay un cambio nítido en relación a la previsión anterior, en la cual una persona, con la sola demostración de que desarrollaba servicios a favor de otra, hacía presumir, activaba la presunción de laboriosidad y hacía presumir que había una existencia de un contrato de trabajo, porque ahora la normativa exige no solo la demostración de la prestación de servicios, sino también exige la demostración de que esos servicios se desarrollan bajo relación de dependencia. ¿Qué significa esto? Que la persona que alega que en el marco de una locación de servicios o de cualquier tipo de vinculación no laboral denuncia que en verdad esa relación enmascara fraudulentamente una relación de trabajo, tendrá ahora que demostrar que desarrolla servicios personales a favor de quien denuncia como empleador, pero además que esos servicios son desarrollados bajo relación de dependencia, es decir, que está subordinado técnicamente, jurídicamente y económicamente a esa persona. Esta modificación es muy importante en la vinculación comercial que va a haber de ahora en adelante, y es, como dice la diapositiva, una adhesión a la tesis restrictiva. En el régimen anterior del artículo 23, cuando se sancionó el artículo 23, había quienes criticaban esta norma porque decían, bueno, a partir de ahora cualquier relación que entable una persona con otra para ofrecer servicios personales va a ser catalogada como un contrato de trabajo. Y entonces hubo otros que dijeron, bueno, esta presunción va a aplicar en la medida que se demostrase que esa relación había sido, que ese vínculo había sido desarrollado bajo relación de dependencia. Esta tesis restrictiva, como saben y se imaginarán, perdió vigor y la jurisprudencia mayoritariamente, y la doctrina también, adoptó la teoría amplia, que hoy fue derogada. Por lo tanto, a partir de la sanción de esta ley, se han modificado un poco el plexo normativo por el cual se van a instrumentar este tipo de vinculaciones. Esta limitación a la laboriosidad y esta exclusión de este tipo de vinculaciones no laborales, que muchas veces existen en supuestos que cabalmente se corresponden con relaciones de locación de servicios y muchas veces son utilizados por los empresarios o por las personas para encubrir relaciones de trabajo, también ha sido limitada a través del artículo 2 de la Ley de Modernización Laboral, que ha modificado el ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo en lo que hace a este punto específicamente a los trabajadores, a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas, la gente que trabaja en los Cabify, Uber, Pedido Ya, que era una situación de personas, de vínculos, mejor dicho, cuya naturaleza jurídica estaba discutido en todo el mundo respecto a si eran contratos de trabajo o no eran contratos de trabajo. Bueno, acá la opción de la elección del legislador ha sido apartarlos, excluirlos de la ley de contrato de trabajo. Por otro lado, se excluye también al trabajador independiente y sus colaboradores de la aplicación de la LCT. Recuerden que la ley de base, la 27742, que fue sancionada durante este mismo gobierno en julio del 2024, había creado la figura del trabajador autónomo. Bueno, este trabajador autónomo y sus colaboradores también van a estar excluidos de la aplicación de la LCT. Y por último, se excluye aquellas contrataciones que se instrumenten como locaciones de servicio, locaciones de obra, contratos de agencia, de transporte o cualquier otra vinculación que esté regulada en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, la presunción de laboriosidad va a seguir existiendo. Ahora bien, ¿para qué supuestos va a regir? Y prácticamente va a quedar casi limitado a los supuestos de trabajo en negro. ¿Por qué? Porque la ley, en el artículo 23, en segunda parte, también ha limitado, en el caso, como les decía, de las locaciones de servicio y contratos de obra, en los cuales las personas que desarrollan esos servicios emitan facturas o recibos
para el pago de sus prestaciones, por lo cual el ámbito de aplicación de la presunción ha quedado sumamente acotado. Esto significa que este tipo de vinculaciones no podrán ser catalogadas como laborales por los jueces, no. Esto significa que las partes que aleguen ante la justicia que las vinculaciones que ellos mantienen, inicialmente no formalizadas como contrato de trabajo, son laborales, tendrán que demostrar, primero, que prestaban servicio tal cual lo hacían antes, y segundo, tendrán que demostrar que esos servicios los desarrollaron bajo relación de dependencia, lo cual los va a poner en una situación más compleja desde el punto de vista probatorio. ¿Qué sucedía antes? Antes, en la dinámica de los juicios, la persona, el locador de servicios o el que prestaba algún servicio y denunciaba que había un contrato de trabajo, solamente se limitaba a denunciar y a probar la existencia de la prestación de servicios. Y era el empleador quien tenía que probar que esos servicios no habían sido desarrollados con relación de dependencia. Bueno, esto ha cambiado notablemente y seguramente esto dará más libertades y mayor seguridad a las empresas para el momento de contratar aquellas personas en vínculos de tipo no laborales. Ejemplo típico, las empresas que contratan a una persona para hacer servicios de mantenimiento, con antelación a la modificación de este artículo, había ciertos temores y las empresas asumían ciertas contingencias laborales y de la seguridad social cuando existían las multas por la contratación de una persona física que venía a desarrollar un servicio dentro de un establecimiento. Bueno, hoy este tipo de contrataciones podrá ser llevado a cabo por las empresas con mayor tranquilidad. Reitero, esto no significa que estas personas no puedan reclamar que esas contrataciones en rigor de verdad encubrían un vínculo laboral, sino que la probanza de eso estará a cargo de ellos y será más ardua que lo que era con la legislación anterior. En cuanto a los despidos, un tema muy importante. Vamos a tocar tres temas: el periodo de prueba, las indemnizaciones por preaviso y los cambios, y el FAL, que sin duda es la incorporación del FAL, que sin duda es lo más novedoso de esta reforma. El periodo de prueba, en rigor de verdad, no hay modificaciones trascendentes. La modificación importante ya había sido introducida por la ley de bases, por la 27.742 en julio del 2024, que había ampliado el periodo de prueba de 3 meses a 6 meses, con la posibilidad de que por medio de convenciones colectivas de trabajo se ampliara a 8 meses para las empresas que tuvieran entre 6 y 100 empleados y a 5 meses y a 1 año para las empresas que tuvieran menos de 6 empleados, de 1 a 5. La novedad en este punto es la eliminación del preaviso. Como ustedes saben, el periodo de prueba hasta la sanción de la Ley de Modernización Laboral tenía un costo indemnizatorio equivalente a medio sueldo, que era el preaviso que debía otorgar el empleador en caso de optar por extinguir unilateralmente el vínculo sin causa. Ese preaviso no existe más y consecuentemente no existe más la obligación de indemnizar en caso de omitirlo. Por lo cual, el cambio relevante que tenemos en relación al preaviso y de lo que veníamos antes es, en relación al periodo de prueba, es la eliminación del preaviso y de la indemnización por preaviso que consecuentemente debía abonarse en caso de omitirse su notificación. En cuanto a la indemnización por despido, acá hay un tema importante. Se hablaron muchos temas, uno leyó en diarios, en comentarios periodísticos. La estructura de la indemnización por despido continúa siendo la misma que teníamos con antelación hasta esta reforma, y la que históricamente tuvo la Argentina, que es un sistema de tarifa de los despidos, por los cuales se paga una tarifa en función de la antigüedad del empleado y el sueldo que éste cobra. Multiplicamos básicamente años de servicio por sueldo o fracción mayor a 3 meses por sueldo, y eso vamos a determinar el despido. En relación a la antigüedad, me parece importante hacer este comentario aquí porque no va a haber espacio en el resto de la presentación. Sí se introdujo una modificación en el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciéndose que aquellos empleados que reingresan
a las órdenes de un empleador, luego de pasado 2 años de su salida anterior, no se les computa la antigüedad devengada con antelación. Por ejemplo, una persona que trabajó del 2013 al 2020 en una empresa, vuelve a trabajar en el 2024. Se despide en abril del 2026. ¿Qué pasaba con el régimen anterior? Con el régimen anterior a la modernización laboral, teníamos que tomar el periodo que esta persona había trabajado luego de su reingreso, es decir, 2004, abril del 2026, pero además debíamos agregar también el periodo que esta persona había trabajado para la empresa anteriormente, 2013-2020. Bueno, ahora ese periodo no rige más en la medida que la ventana de tiempo en la cual ese empleado o empleada haya estado fuera de la empresa haya sido mayor a 2 años. Este es un cambio importante y que también va acompañado de una modificación en el ajuste de aquello que debe pagarse, que voy a hacer una mención corta para no explayarme, no adentrar tanto en este tema, pero cuando a esa persona, por ejemplo, volvemos al ejemplo anterior, había sido despedida, había trabajado 7 años, de 2013 a 2020, fue despedida, se le pagó su indemnización, la contratamos en el 2024, la despedimos, la contratamos en el 2022, para hacer el ejemplo correcto, la despedimos en 2026. Bueno, esa persona tendría 4 años de antigüedad por el último periodo, y tenía 7 años anteriores. Los 7 años anteriores, que en este caso se van a computar porque su reingreso a la empresa sucedió dentro de la ventana de los 2 años, antes era descontado el monto que se había abonado en concepto de indemnización, era descontado a monto histórico, sin ningún tipo de ajuste. Ahora hay una modificación en el artículo 255 y el monto que se le abonó a esa persona en concepto de indemnización por su relación anterior se va a ajustar por IPC. Esto va a llevar que el despido de una persona reingresada y en la cual cuente su antigüedad devengada en un vínculo anterior tenga una incidencia económica relevante al momento de despedirla. ¿Por qué? Porque a esa persona el monto que en una Argentina lamentablemente inflacionaria durante mucho tiempo, los montos que se pagaban en el pasado, traídos a hoy, resultan irrisorios. Entonces, si ajustamos esos montos al IPC actual, vamos a ver que el costo de la salida de esa persona disminuye en relación a lo que sucedía antes. Retomando la indemnización por despido netamente y a lo que refiere el artículo 245, como les decía, no se ha limitado, no se ha puesto un tope en relación a la antigüedad, bajo ningún punto de vista. La antigüedad es la devengada por el empleado desde su inicio o la fracción mayor a 3 meses. Pero sí se han dado definiciones en relación al sueldo y a los conceptos de normalidad y habitualidad. El artículo continúa diciendo que la indemnización se determinará en función de la mejor remuneración mensual normal y habitual, devengada y abonada mensualmente, excluyéndose todo tipo de premio, bono o aguinaldo, o de cualquier otro concepto que no tenga una frecuencia de pago mensual. Este es el cambio relevante que introduce esta modificación de la ley laboral, que no había estado presente en la modificación de la ley de bases, porque la base de cálculo va a quedar únicamente comprendida por el salario devengado y mensualmente abonado a cada empleado, despojado de todo otro concepto. En la capital federal, este era un poco el criterio, primero porque el criterio en la Cámara Laboral, luego de plenarios, era que el aguinaldo no debía integrar la base de cálculo, lo que sí sucedía en provincia de Buenos Aires, o sucede. Y por otro lado teníamos el plenario Tulosay. El plenario Tulosay era un plenario que había definido que el bono que percibiese una persona en el marco de un contrato de trabajo no correspondía incorporarlo en su doceava parte a la base de cálculo en la medida que existiese un sistema efectivo de evaluación y performance del empleado y se descartase un supuesto de fraude. Por lo cual, en cierta manera, en la capital federal podemos decir que acá no ha habido una modificación relevante. Sí creo que la modificación va a venir repercute de sobremanera en aquellos empleados
que tienen bonos elevados. Es común en algunas industrias, como la industria de intermediación financiera, es decir, personas que trabajan en bancos, en sociedades de bolsa, que tienen sueldos magros en relación a lo que es su compensación anual. ¿Por qué? Porque cobran, por ejemplo, salarios brutos mensuales, según la ley, mensuales y abonados mensualmente de 3 millones de pesos, y cobran al final del año bonos por 100 millones de pesos. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con estos supuestos, con estos empleados que a la hora de su despido solamente van a tomar para la base de cálculo el sueldo mensual y mensualmente pagado, que en este caso son los 3 millones de pesos, y no tomarán la incidencia de ese bono, que en este ejemplo, no sé, 100 millones de pesos, tenemos una incidencia de un bono de 8.300.000 pesos que deberían formar parte de esa base de cálculo? Bueno, acá el legislador ha optado directamente por excluir a estos conceptos de lo que sería la base de cálculo de la indemnizatoria. Por otro lado, da definiciones en relación a, muchas veces se discutió qué se entendía por habitual, qué se entendía por normal. En relación a lo habitual, da la definición de que se considera habitual a cualquier concepto de vengado como mínimo dentro de los últimos 6 meses calendario. Hace mención a un término que en la ley casi no está utilizado, que es el año calendario. Generalmente se habla del año aniversario, del último año, acá habla del año aniversario. Y por otro lado, en cuanto a la normalidad, fija el criterio del promedio. Es decir, en aquellas personas que tengan remuneraciones variables o remuneraciones que tengan una porción variable y una porción fija, en relación a la porción variable se va a tomar el promedio de esas remuneraciones de los últimos 6 meses o de los últimos 12 meses, lo que le resulte más beneficioso para el trabajador. En este punto también hay un cambio relevante. Antes se tomaba la mejor remuneración variable, por lo cual va a haber una disminución en los costos de desvinculación de este tipo de personas, aunque vale destacar también que en el ámbito de la capital federal regía un plenario brandy con lotería, en el cual se había determinado que en los supuestos de remuneraciones variables se debía tomar la mejor en la medida que no resultara extraordinaria. Es decir, si una persona cobraba como remuneración variable normalmente 1.000.000, 1.200.000 pesos, 1.400.000 pesos, pero en un periodo por algún hecho extraordinario cobró 4 millones, Brandy había resuelto que esos 4 millones no se tomaban, sino que deberíamos tomar 1.400.000, que era la mejor dentro de la normal. Bueno, todo esto queda descartado y ahora pasamos al régimen del promedio de los últimos 6 meses o de los últimos 12 meses, lo que resulte más beneficioso para el trabajador. Por otro lado, esta norma fija una limitación estableciendo que el monto que se abone en concepto de indemnización por despido limita todo tipo de reclamo posterior con fundamento en la extinción del vínculo laboral. Es decir, la nueva ley nos dice, ustedes tienen derecho a cobrar lo que fija esta ley y no pueden reclamar más nada por fuera de ello en lo que refiere a su desvinculación laboral, dejando únicamente afuera las acciones de corte penal. Es decir, si hubo un tema penal en el marco de una extinción laboral, eso se podrá reclamar por fuera. Pero las acciones civiles, por daños y perjuicios o por lo que fuera, quedan afuera de la tarifa, y lo que las empresas están obligadas a abonar es únicamente lo que fija este artículo. Esto un poco es una respuesta por parte del legislador a jurisprudencia reciente de la Cámara Laboral, perdón, de la Cámara Laboral todavía no, de la Justicia Nacional de Trabajo en primera instancia, de jurisprudencia que también se suscitó en Mendoza y en Córdoba, de jueces que, con motivo de la derogación de las multas que fijaban anteriormente las leyes 24.013 y las 25.323 en supuestos de deficiente registración o en demoras en el pago de la indemnización, habían adicionado, ante la ausencia de una norma, de una tarifa que fije o que penalice esta conducta de los empleadores, habían adicionado indemnizaciones en concepto de daños y perjuicios para reparar ese daño. Bueno, aparentemente la intención del legislador es limitar todo ese tipo de resoluciones judiciales, en el sentido de que lo que la persona le corresponde es lo que surge conforme al artículo 245 de años de servicio por sueldo, conforme las pautas que analizamos anteriormente.
Sigue vigente, obviamente, el tope de 3 salarios, de los 3 salarios promedios del convenio colectivo aplicable a la actividad, en el supuesto de empleados convencionados o de empresas que tengan empleados no convencionados, pero apliquen un convenio colectivo en su establecimiento. Y incorpora como novedad la doctrina Bisotti, diciendo que lo que surja de la aplicación del tope indemnizatorio de los 3 salarios promedio no puede implicar una quita mayor al 33%. Por lo cual, en términos generales, la estructura de los despidos para la generalidad de los casos sigue siendo la misma. Bien, en este punto veremos qué resuelve la jurisprudencia, sobre todo en esta limitación que pone el legislador en cuanto a que el monto que perciben allana y limita cualquier tipo de reclamo futuro en concepto de daños y perjuicios y demás. En cuanto, vamos a seguir ahora con el FAL, como les decía al inicio, sin duda creo que es el instituto más novedoso que nos trae esta ley. Para entenderlo, al FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, que se lo explico sencillamente, es un fondo que van a formar las empresas y al cual podrán recurrir para cancelar montos correspondientes a indemnizaciones laborales. Este fondo un poco es una respuesta a un intento trunco, si queremos ponerlo de esta manera, del gobierno, cuando con la ley de bases se incluyó en el artículo 245 la posibilidad de que empresarios y sindicatos acordasen sistemas de fondo de cese similares al que tiene la industria de la construcción. Se había invitado a las partes colectivas a que, por medio de convenios colectivos, estructuren sistemas de cese en el cual contribuían con un porcentaje los empleadores y con un aporte los empleados, y al cese a la finalización de la relación laboral, el empleado se indemnice con ese monto. Ese sistema lamentablemente no funcionó. Claramente para las empresas lo entendían como un mayor costo, porque debían adicionar a lo que ya pagaban el monto que iban a agregar a este fondo para fondear este fondo de cese. Entonces el gobierno crea este fondo de asistencia laboral que, a diferencia del anterior, tiene un costo neutro para el empleado. Digo que tiene un costo neutro, ¿por qué? Porque para el empleador, perdón. Porque este fondo va a ser, el fondeo de este fondo va a ser con parte de fondos que actualmente los empleadores pagan al SIPA, al Sistema Integrado Previsional Argentino. Es decir, los empleadores hoy pagan, no sé, por ejemplo, un monto, un 40% al SIPA. Bueno, ahora tendrán la opción de elegir si van a seguir pagando ese 40% al SIPA, o si van a decidir transferir parte de esos fondos, que ya pagan, reitero, a este fondo de asistencia laboral. Este fondo de asistencia laboral no va a ser un fondo comunitario, solidario, en el cual todas las empresas aporten, sino que va a ser un fondo que va a tener cada empleador a su nombre. Por lo tanto, y sin hacer una mención política, pero esta es la realidad, es una clara transferencia de fondos que actualmente iban al ANSES y que hoy van a ir para beneficiar al sector privado. Al momento de operar las desvinculaciones de sus trabajadores. ¿Cómo va a funcionar este fondo? En primer lugar, como les decía, no va a ser un fondo solidario ni un fondo comunitario donde todas las empresas aportan a una masa general y que va a ser operada por el ARCA. No. La ley fija que va a haber entidades que se estima que van a ser las ALIC o los bancos, a las cuales las empresas podrán requerir la apertura de una cuenta comitente en esa sociedad de bolsa o en ese banco a nombre de ese empleador, y luego, cuando pague sus cargas sociales con los 931, ARCA lo que hará será transferir parte de ese monto a esta cuenta individual que tenga cada empleador. El aporte está discriminado, de fondeo, está discriminado en función
de la condición de la empresa. Las pymes podrán hacer un aporte de hasta 2,5% de su masa salarial, en tanto que las grandes empresas el aporte será del 1%. Como esta medida claramente va a afectar probablemente las arcas públicas, el gobierno se reservó la posibilidad de aumentar este fondo de aporte en el caso de que el fondo funcione de manera correcta y exitosa, aumentando en un 0,5% más para las pymes y en un 0,5% más para las grandes empresas. Es decir, que la ley prevé que este fondo podrá llegar a contar con un fondeo por parte de los empleadores de un 3% para las pymes y un 1% y un 1,5% para las grandes empresas. Este fondo, primero que requiere, por la forma que está estructurado, requiere de la reglamentación fundamentalmente por parte de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores, que será quien determinará quiénes son las entidades que podrán captar estos fondos y operarlos. Y lo único que fija la ley es un límite en cuanto a las comisiones que podrán cobrar estas entidades por el manejo de estos fondos, fijándola en un 1%. Este fondo de asistencia laboral, primero para su funcionamiento, cuyo funcionamiento está previsto a partir del 1 de junio, requiere de la reglamentación por parte de la CNB, y luego la ley fija un periodo de carencia en el cual este mismo fondo va a empezar a recibir recursos, porque en la actualidad es un fondo que no tiene recursos porque no se han realizado. Va a haber un periodo de carencia de 6 meses en lo cual todas las empresas, o las que elijan, mejor dicho, aportarán a este fondo, que luego podrá ser ampliado por el Poder Ejecutivo por decreto en la medida que se constate que el fondeo necesario no ha llegado al esperable para afrontar las contingencias del sistema laboral. ¿Qué indemnizaciones se podrán pagar en el marco de este fondo? Absolutamente todas las indemnizaciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, cuando digo todas, desde las previstas en el artículo 212 en caso de enfermedad, las previstas obviamente en el artículo 245, también está previsto que los montos, las gratificaciones que se paguen en el marco de mutuo acuerdo que celebren empresas con sus trabajadores, acuerdos ante escribano, las indemnizaciones resultantes en caso de muerte, todas las indemnizaciones estarán alcanzadas por este fondo. Gabriel, perdón, discúlpame. Sí. Muy bueno el tema, como lo estás explayando. Como tenemos un tiempo ajustado, ¿qué opinas si podemos redondear ya con esto y pasar a los siguientes? Bueno, perfecto. Como le decía, todas las indemnizaciones podrán. ¿Cómo funcionará este fondo? El responsable del pago de estas indemnizaciones seguirá siendo el empleador, no será el fondo. Entonces, será el empleador quien al momento de desvincular a una persona decidirá si paga esas indemnizaciones con fondos propios o con fondos que tiene en el Fondo de Asistencia Laboral, que podrá usarlos total o parcialmente. Y lo que hará será cursar una orden a este fondo con una serie de información a título de declaración jurada para que este fondo cancele esas indemnizaciones. Bien. La única... Sí, ahí te quería un poco, Gabriel, para también consultarte de acuerdo a esta nueva incorporación del FAI antes de pasar al siguiente tema. No sé si nos puedes contar brevemente qué documentos se generan nuevos en estos nuevos procesos entre el empleador y el empleado. Bien, buena pregunta. Bueno, la ley fija cuáles son los documentos. El empleador que haya decidido desvincular a una persona tendrá que mandar una serie de documentación que fija la ley, que básicamente es la constancia de quit del empleado, los datos de la cuenta bancaria del empleado, la causal y la fecha de cese de actividades del empleado y el nombre del beneficiario de la cuenta a la cual deberá transferir junto con el monto. Esta es toda la documentación. Obviamente, la ley también dice que la reglamentación determinará en caso aquella mayor información que se requiera dependiendo del caso, porque habrá que ver quiénes operan este sistema, si serán ALIC o banco,
y en base a eso, qué regulación tienen este tipo de entidades financieras, bancarias o no bancarias, para llevar a cabo estos pagos. Y una vez recibido esa documentación, el fondo tendrá, la LIC o el banco tendrá un plazo de 5 días para transferir ese dinero a la cuenta de los empleados. Bueno, Bien, sigamos adelante. Adelante. Bueno, en cuanto a los beneficios sociales, bueno, y teletrabajo, acá para hacer un poco un resumen, hay un poco una vuelta al pasado en relación a los beneficios, que nada, al comienzo de la década de los 90, si se quiere hasta el año 2009, rigieron, y luego fueron ciertamente invalidados por la Corte y desaparecieron de la Ley de Contrato de Trabajo. Los beneficios sociales vuelven al marco de las relaciones laborales argentinas y son definidos nuevamente como una prestación de naturaleza de la seguridad social, no remunerativa, no dineraria, no acumulable en dinero, y que tiene como propósito mejorar la calidad de vida del empleado o de su familia. La ley hace, en el artículo 103 bis, hace una mención que después la pueden entrar a ver ustedes en relación a cuáles son los beneficios. Básicamente incluye el beneficio de comedor y las tarjetas de alimentación, que esto ya era común en las empresas, los reintegros médicos y los planes médicos integrales que puedan otorgar las empresas a sus trabajadores, o las diferencias por el pago de esos planes, que es común que un empleado tal vez no llega a un determinado plan de una obra social y el empleador paga la diferencia. Eso será considerado un beneficio social. Obviamente la provisión de ropa. Aparece un concepto nuevo que son los reintegros de gastos de guardería y sala maternal de hasta niños de 6 años. Esta es una novedad que no estaba prevista anteriormente y que en cierta manera también es un beneficio en relación a la obligación que tienen aquellas empresas de más de 100 empleados, como saben, que según el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo están obligadas a brindar guardería o a afrontar los gastos documentados de esa guardería de los empleados por niños de hasta 3 años. Acá hay un cambio en el sentido de que se puede otorgar esto además como un beneficio, todas las empresas, las que tengan un empleado o 1000 empleados, y ese beneficio será de guardería o el pago documentado de esa guardería por hijos de hasta 6 años de edad. Y por último, aparecen como novedad el pago de cursos o seminarios de capacitación que pudieran desarrollar los empleados. También están incluidos, como estaban antes, los útiles escolares en épocas de inicio de clase y los pagos de gastos de sepelio. Lo que es novedoso de este artículo es que excluye, bajo todo concepto, la inclusión de estos beneficios a los efectos de la seguridad social, ya sea para el cómputo de aportes y contribuciones o de contribuciones o aportes sindicales. Quedan excluidos, no deberían ser tenidos en cuenta. Acá tenemos un tema que es como la jurisprudencia. Vimos que hubo tres casos muy relevantes en el mundo jurídico laboral, que fueron Pérez con Disco, González con Polimat y Pérez Paulo Díaz Vicente con Cervecería Quilmes. Fueron 3 fallos muy conocidos que lo que hicieron fueron dar de baja todo tipo de beneficios, diciendo que más allá de lo que fijara la ley, que es lo que está sucediendo en este caso, había convenios internacionales que había firmado y afianzado la Argentina, como en el caso del convenio 95 de OIT, en el cual tomaba un concepto amplio de remuneración y en el cual debía entenderse como remuneración a todo beneficio que percibiera un empleado en el marco de un contrato de trabajo. Por lo tanto, veremos cuál es la posición que tomará fundamentalmente la Corte Suprema en relación a este tema. La mayoría de los miembros que habían decidido en este sentido, en estos casos que cité de Pérez, González y Díaz con Cervecería Quilmes, la mayoría ya no están, no integran la Corte. El único integrante de esa Corte es el juez Lorenzetti. Veremos qué resoluciones podremos tener en el futuro. Hubo un caso en el año 2017 con una integración similar a la actual,
donde estaban en la corte el juez Rosati, también estaba Rosenkrantz y Lorenzetti, y donde en un caso de una discusión respecto de una prima, de un hiring bonus que habían pagado a un jugador de fútbol Cato que había venido a jugar a Huracán, la Corte le rechazó la posibilidad de considerar ese hiring bonus, esa prima que pagaba el Club Huracán como salario. Este es un antecedente importante porque puede marcar un poco el criterio que van a tomar los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti en este sentido, no así Rosati, quien había fallado en disidencia junto con el juez Maqueda, que hoy no integra la Corte. Nada, es un tema... Sí. Perdóname, ahí hay incorporas un tema que es interesante, que lo estuvimos conversando y quizás convenga que lo mencionemos, lo que son prestaciones complementarias. Se agrega un ítem que es la locación de vivienda o el comodato de casa-habitación, que anteriormente ponía como requisito el difícil acceso a la vivienda, para los casos de difícil acceso a la vivienda, y ahora ya no existe esa limitación. Digo, ¿qué es un dato y qué sucedía? Generalmente cuando venían trabajadores expatriados que le pagan el alquiler de un departamento en la ciudad de Buenos Aires, que no es un lugar de difícil acceso, obviamente se considera un beneficio o un pago en especie remunerativo. Ahora, con esta modificación, creo que va a ser interesante para el manejo de personal expatriado, sobre todo porque ya van a tener un menor costo laboral, porque se tenía que hacer el gross-in-up para no afectar el salario del empleado, donde ahora el alquiler de una vivienda para el trabajador queda liberado de ese requisito, ¿no? Y queda como una prestación complementaria, más allá de que se han agregado algunas otras cosas y aclaradas otras cosas, ¿no? Incluso el transporte público para el trabajador, el reintero del transporte público. Totalmente. No, totalmente. Era efectivamente la novedad en el articulado de la ley es la incorporación de estos conceptos de las prestaciones complementarias, donde por regla general la ley dice que las prestaciones complementarias que no sean beneficios constituyen salario, con excepción de las siguientes. Y da una serie de prestaciones que son los retiros de socio, los sistemas de distribución de utilidades como stock option y demás, no van a ser considerados salario. Como decías vos, los gastos de uso de automóvil, ya sea de propiedad de la empresa o de propiedad del empleado, conforme determine la reglamentación, los usos de telefonía celular o internet, que daban discusiones si esto era salario o no. También el reintero de gastos de transporte público. Y, como vos decías, el caso de la vivienda que era que puede ser provista a los empleados. En este caso, el criterio de difícil acceso me parece que ha sido sustituido por el criterio de que el empleado no tuviese arraigo anterior en el lugar. Es decir, las empresas podrán dar en comodato una casa o una vivienda a un empleado en la medida que este empleado no haya tenido arraigo en el lugar con antelación. Es decir, exacto, el caso del expatriado o de un trabajador que se muda a otra provincia y demás. Y fija otra regla que es que debe ser circundante o cercana al establecimiento en el cual esta persona trabaja. Creo que esto se va a flexibilizar, pero la idea es la posibilidad de que las empresas den beneficios sin asumir ninguna contingencia ni costos tributarios eventuales. Bien. ¿Te parece? ¿Comentamos la jornada de trabajo o vamos ajustando los tiempos? Dale. Vamos, en relación al teletrabajo, solamente mencionarles que ha sido completamente derogada las regulaciones de teletrabajo, por lo cual regirán lo que las partes acuerden de manera autónoma. En cuanto a la jornada de trabajo, bueno, la flexibilización de contrato a tiempo parcial, esta es una novedad de la ley que permite que las empresas pacten un contrato por debajo de la jornada legal, y que el pago sea proporcional a las horas que se convengan. En este punto es importante destacar lo que sucedía antes. Antes sucedía que el trabajo a tiempo parcial únicamente podía ser respecto de las 2/3 partes de la jornada normal, es decir, no había contratos a tiempo parcial o part-time superiores a las 32 horas, porque si así se hacía,
el empleador tenía la obligación de pagar el tiempo completo sin importar cuántas horas trabajaba. Bueno, aquí tenemos una flexibilización que va a mejorar la dinámica de contratación sin llevar a los empleadores a mayores costos, y hace extensivo, muy importante, este pago proporcional al pago de cargas sociales y aportes y contribuciones que con la normativa anterior se debían abonar en función de la jornada normal y no de la que se hubiese pactado en inferioridad a ella. En cuanto al banco de horas, nada, es un concepto nuevo también, muy importante, que va a flexibilizar las relaciones laborales, dando la posibilidad de que empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo para compensar las horas extras que los trabajadores desempeñen. Es muy importante mencionar esto. Se trata de acuerdos voluntarios en los cuales las personas deben celebrar con sus empleadores. Pueden ser las personas o pueden ser los sindicatos con las empresas. Pero el régimen de horas extras, tal cual tenemos hoy, sigue vigente, salvo que exista una modificación que las partes decidan. ¿Qué exige la ley? Que esta modificación o este entendimiento se formalice por escrito, que quede consignada una forma fehaciente de contratación de cuáles van a ser las horas y cuáles van a ser los descansos, y que además se respeten los límites de jornada. Es decir, el único límite es los límites de descanso. Como ustedes saben, en la Argentina hay un descanso mínimo diario y un descanso mínimo semanal. En el caso del diario es de 12 horas y en el semanal de 35 horas. Respetándose esos límites de descanso, las partes podrán efectuar cualquier acuerdo en relación a un régimen de compensación de horas extras. Podemos, si quieren pasar, avanzamos a la siguiente. Bueno, en cuanto a las convenciones colectivas... Gabriel, sí. Disculpa una cosita. Volviendo al tema del banco de horas, Sí. ahí hay un tema que va a haber que cumplir, digamos, va a tener que estar sistematizado el tema de los saldos, las compensaciones. Hay muchas compañías que, si bien tienen sistemas de control de ausentismo, geolocalización, creo que es un tema importante considerar, en el caso de Fabiani, que pueda preguntarte cuáles serían los requisitos que se deberían documentar. Entonces, Fabiani sí que es un tema que creo que es importante. Sí, quizás también con todos estos nuevos acuerdos, digamos, o con todos estos nuevos procesos, más allá nosotros que, bueno, que somos justamente partidarios de tener toda la documentación laboral al día, en orden y firmada, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la importancia o por qué es importante justamente que desde este lado una empresa, desde recursos humanos, tenga documentos como acuerdos o contratos o comunicaciones todas bien ordenadas y firmadas por los trabajadores? Bien. Bueno, primero respondo al tema puntual de las horas extras. La ley exige, nada, que existan acuerdos por escrito, donde primero quede claro que se trató de un acuerdo voluntario, que se especifique cómo va a ser el modo en que va a funcionar ese sistema y que se determine cómo va a ser el modo de control. Todo eso va a tener que constar en un documento escrito que las empresas deberán resguardar de sobremanera. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un cambio trascendental que se introduce a la ley laboral, del cual se habla poco, que es la modificación al artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que fija el principio de irrenunciabilidad laboral. Este artículo dice que será nula o no tendrá ningún efecto las modificaciones que se realicen en un marco de un contrato de trabajo que vayan en desmedro de las pautas fijadas por la ley, las convenciones colectivas de trabajo o los estatutos profesionales. Y anteriormente decía las convenciones que hayan celebrado las partes. Es decir, las partes no podían celebrar un acuerdo que vaya en desmedro de aquellas condiciones que hayan pactado antes. Hoy, este artículo ha sido modificado, dando la posibilidad de que se acuerden todo este tipo de flexibilizaciones en cuanto al banco de horas y demás. ¿Por qué? Porque la ley solamente va a declarar nula aquellas condiciones que vayan en desmedro de las que fijen los convenios colectivos de trabajo, las leyes y los estatutos profesionales. Por lo cual va a ser, primero, muy importante para llevar a cabo esto, lograr la anuencia o la conformidad de los empleados y luego instrumentarlo de manera correcta y resguardar esa información, desde luego. Y en esto, bueno, acá podrán colaborar
Fabiane y la gente de Humanage. Perfecto. Adelante. Bueno. Bien. Sí, porque bueno, un poco haciendo también un resumen de lo que es Humanage y de lo que nosotros hacemos es justamente esto, que Recursos Humanos pueda tener todo el control sobre la documentación laboral de punta a punta en todo el ciclo de vida de uno de los empleados, desde el onboarding hasta el offboarding directamente. Bien. Excelente, Bueno, Fabiani. convenciones colectivas de trabajo, pasamos esto rápidamente, fin de la ultraactividad, acá el gobierno puso fin a la ultraactividad, acá hay que distinguir lo que son las cláusulas normativas de las cláusulas obligacionales de los contratos de trabajo, de los convenios colectivos. Las cláusulas normativas son las que regulan en general las condiciones de trabajo y el entendimiento de las partes en el marco de ese contrato, de las partes colectivas. Estas van a conservar vigencia. Las que pierden ultraactividad son las cláusulas, las denominadas obligaciones denominadas cláusulas obligacionales, que son las que fijan la cuantía de los aportes, contribuciones y demás. El gobierno en esto fijó el plazo de un año para que a partir de la sanción de la ley, es decir, de 6 de marzo del 2027, convocará el Ministerio de Trabajo a las partes colectivas, cámaras empresarias y sindicatos a renegociar estas cláusulas obligacionales. Hay limitación en cuanto a los aportes solidarios a los sindicatos, que se fijó un límite del 2%, no podrá ser mayor, y a las cámaras empresarias en un 0,5%. Y por último, hay una fortificación de los convenios colectivos de empresa en relación a los convenios colectivos generales de actividad. Antes sucedía que los convenios colectivos de empresa o convenios colectivos territoriales no tenían a veces sentido de ser porque no podían entablarse para regular las relaciones de trabajo de manera menos favorable que las que preveían los convenios generales de actividad. Ahora, una empresa o un sindicato en un ámbito territorial determinado, como puede ser una provincia, puede celebrar con los trabajadores de una empresa de esa provincia o con el sindicato de esa provincia un convenio colectivo de empresa o territorial con condiciones menos beneficiosas que la que fija el convenio general marco para toda, en el caso para toda la Argentina. Esta es una novedad que flexibiliza de sobremanera las relaciones colectivas. En cuanto a la tercerización laboral, voy a hablar de dos cambios importantes. Primero es la legalización de la intermediación. Hoy la ley posibilita que una persona contrate a un trabajador para proveer su fuerza de trabajo a un tercero. Antes eso estaba vedado, había un plenario de la Cámara Laboral, Vázquez con Telefónica, que punía y penalizaba de sobremanera este tipo de actuación de las empresas con fundamento en la normativa anterior. Esto ha cambiado. De todos modos, la empresa usuaria de ese servicio, como la que tiene registradas el trabajador, son solidariamente responsables por las obligaciones laborales de la seguridad social derivadas de ese contrato. Lo importante que fija esta ley es que desde el punto de vista jurídico, el empleador será quien registre ese vínculo, ¿bien? Sin interesar quién es el beneficiario. Y después también hay una limitación importante en relación a la solidaridad, una modificación introducida al artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el supuesto de que ustedes recuerden que el artículo 30 regulaba los supuestos de aquellas empresas que cedan total o parcialmente su establecimiento o subcontraten parte de su actividad normal específica en tercero. Bueno, acá ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque, en primer punto, se establece que los empresarios podrán ceder total o parcialmente sus establecimientos o subcontratar o llevar por cualquier otro título parte de los servicios que hicieran a su actividad propia, a su actividad normal y específica del establecimiento, y excluyendo las actividades coadyuvantes y las actividades accesorias. Es decir, antes teníamos un criterio bastante amplio por el cual la solidaridad del artículo 30 procedía no solamente cuando un empresario subcontrataba en un contratista parte de su actividad normal y específica, sino cuando subcontrataba también parte de su actividad que era secundaria o coadyuvante para la consecución de su negocio. La jurisprudencia metía todo en la bolsa y condenaba a todos de manera solidaria. Bueno, ahora hay una modificación en este sentido porque se limita únicamente a los servicios que se desarrollen y que tengan que ver con la actividad propia y específica del establecimiento
excluye expresamente a las coadyuvantes y a las secundarias. Y fija que estas empresas que deberán hacer un control en los términos del artículo 30, tal cual lo hacían con antelación, con la diferencia que si llevan a cabo el control de manera fehaciente quedan liberadas de toda solidaridad por un reclamo de un empleado del contratista. En este punto también hay documentación importante que estas empresas deberán controlar, como se venía haciendo antiguamente, en relación, deberán pedirle a estos contratistas la constancia de quit de los empleados, la constancia de seguro de RT, acompañar el 931 dando cuenta de que están abonando en legal forma las cargas sociales y constancia de pago de haberes. Si el empleado realiza todos estos controles, a diferencia de antes, hoy queda eximido de la responsabilidad solidaria que pensaba antes. Y aquellas empresas que no deleguen o subcontraten parte de su actividad normal y específica, directamente no tienen que hacer ningún control más. Y por último, también releva de responsabilidad al principal en lo supuesto que el contratista haya brindado información falsa cuando a aquel se le requería en los términos del control aludido del QUIL, del RT y demás. Me parece que va a ser un cambio importante, es un poco una vuelta, si quieren, hubo un fallo muy conocido de la Corte Suprema, que fue Rodríguez con una embotelladora, que luego fue dejado de lado, porque si fuimos a un concepto bastante amplio en términos de solidaridad laboral por tercerización, creo que vamos a volver un poco a esa fuente y creo que el artículo es aún más limitativo que lo que proponía aquella doctrina. Por último, en relación a los juicios laborales, que es un tema que ha traído mucho dolor de cabeza para las empresas, que ha sido título de diario, fallos de la Corte, vimos en febrero del 24 el fallo Oliva con Comasa, y luego en agosto la cuadra con DirecTV, donde la Corte le ponía límites a los mecanismos de actualización que fijaba la Cámara del Trabajo. La ley directamente viene a regular este aspecto, disponiendo en primer término que para las nuevas relaciones laborales, para los juicios que se inicien a futuro, se va a aplicar como tasa para ajustar esos montos el índice de precios al consumidor más una tasa del 3%, y fija además un criterio para todo el stock de juicios, para todos aquellos juicios que actualmente están en trámite, y fija como criterio que esos juicios deberán regularse, en primer punto, por la tasa que determine el Banco Central, conforme las pautas que fija el Código Civil y Comercial, pero que en ningún caso el monto que resulte de esa tasa bancaria podrá ser superior a el ajuste de ese mismo periodo por IPC, y tampoco podrá ser inferior al ajuste de ese periodo por el 67% de ese IPC. Es decir, para los juicios en trámite, que actualmente tienen muchas empresas, que ha dado lugar, la Corte, la verdad que está colapsada en términos de recursos extraordinarios por este tema y recursos de queja. Bueno, creo que la ley 27802 viene a dar una solución salomónica en este sentido, fijando un piso mínimo y un piso máximo para el cálculo de sus intereses, que también nos van a servir a nosotros los abogados y contadores a la hora de cuantificar las contingencias, que no sabíamos cómo hacerlo porque había criterios totalmente dispares y la Corte no había tomado todavía una definición en sentido positivo, solamente se había dedicado a invalidar aquellas resoluciones que tomaba la Cámara Laboral. Y por último, bueno, algo más controvertido, el tema de la posibilidad de que las grandes empresas paguen los juicios laborales en cuotas, en hasta 6 cuotas, y las pymes y personas humanas en 12 cuotas. Reitero, esto se refiere únicamente al supuesto de pagos de sentencias judiciales y no al supuesto de indemnizaciones. Me parece importante aclararlo. Y sin duda este tema dará lugar a planteos de inconstitucionalidad por parte de los trabajadores, diciendo que están recibiendo un trato desigual al que recibe cualquier ciudadano a la hora de cobrar una sentencia. Bueno, dejo, si te parece, Enzo, abierto el espacio para preguntas. Muy bien, gracias, Gabriel. Adelante, Fabiani.
Sí, sí, muchas gracias, Gabriel. Creo que nos extendimos un poco, pero vemos que todavía siguen algunos conectados y bueno, es que es un tema larguísimo directamente para hablar. Desde mi lado, yo la consulta que tenía justamente era esta, la que te había hecho hace un ratito, más o menos, qué implica, por ejemplo, que Recursos Humanos no cuente con documentación vital de la que estuvimos hablando recién, firmada o en orden con los colaboradores. En qué contingencia legal entrarían directamente para nada, hacer un poco de conciencia también sobre la importancia de tener toda la documentación firmada en tiempo y orden. Bien, va a ser muy importante en la medida que esos documentos reflejen modificaciones a las condiciones de trabajo que hayan planteado, que hayan pactado las empresas y sus trabajadores. Y es importante para evitar que esos empleados en un futuro aleguen la existencia de que hubo un ius variandi abusivo, es decir, que las empresas le modificaron en contra de su voluntad las condiciones de trabajo, como puede ser que la instrumentación de un régimen de banco de hora diciendo, bueno, yo no acepté esto, me lo impusieron, no hay nada firmado. Bueno, va a ser muy importante que las empresas cuenten con toda esta documentación respaldatoria para demostrar que esa modificación del contrato de trabajo ha sido llevado conforme a la ley y que sus trabajadores han obrado voluntariamente. Lo mismo en relación puede suceder al teletrabajo. Tengamos presente que hoy las regulaciones de teletrabajo desaparecen. Hay muchas empresas que hoy están otorgando beneficios a los empleados en función de la ley 27.555, que ya no existe más porque fue derogada. ¿Qué pasa con esos beneficios? Bueno, esos beneficios hoy son derechos adquiridos. Esto no significa que las empresas puedan llegar a acuerdos con los empleados por los cuales les quiten esos beneficios. Bueno, en este sentido, eh, es importante que todos estos tipos de acuerdos cuenten con un respaldo documental para evitar contingencia futura y reclamos en el sentido de que las empresas obraron de manera fraudulenta o obraron ejerciendo de manera abusiva el ius variandi, modificándole a los empleados de manera unilateral sus condiciones de trabajo. Bien, perfecto, buenísimo. Ahí también quiero invitar a todos los asistentes. En la parte de arriba tienen un simbolito que es de PIR y desde ahí pueden hacernos preguntas y las vamos a estar respondiendo de forma privada, ya que bueno, nos extendimos un montón y no contamos con el tiempo necesario para poder contestarlas. Así que bueno, muchas gracias, Gabriel. Yo no sé, Enzo, si tenías alguna otra consulta, si no, tenemos 5 minutos más antes de hacer ya de despedirnos. Sí, 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 tengo solamente para redondear el tema. eh, Esta ley, que no es nada más que modificaciones a la ley de contrato de trabajo, sino que es una ley en sí misma, eh, contiene artículos que otorgan beneficios para las empresas conforme hay regímenes de incentivo a la formación laboral, al blanqueo de trabajadores, del empleo registrado, al incentivo para las pequeñas y medianas empresas por las inversiones que hagan. Esos beneficios son de distinta índole, reducción de cargas sociales, la posibilidad de prorratear digamos, amortizar aceleradamente el impuesto a las ganancias, pero como tal, y como ha sucedido históricamente, cuando hay regímenes de incentivos que impactan en la seguridad social o en las obligaciones fiscales, esto seguramente va a ser motivo de una reglamentación por parte de la autoridad fiscal. Eh, Cuando, digamos, se tengan más precisiones al respecto en cuanto a la implementación y a los requisitos, obviamente vamos a volver con un webinar para adentrarnos en los aspectos técnicos. Y la única pregunta, Gabriel, hay un tema controvertido que es, se eliminó el artículo 174 de la Ley de Contrato de Trabajo que, referido al trabajo de mujeres, específicamente al descanso de 2 horas en la jornada de trabajo, al mediodía, un descanso de 2 horas, que en la práctica se ha modificado mucho eso, salvo convenios colectivos que lo sigan aplicando, ¿no? Pero creo que ahí nos abre la puerta a una pregunta que es decir, ¿hay derechos adquiridos? ¿Cuándo esta ley es aplicable en forma retroactiva? Esa es la única pregunta que engloba, creo, la inquietud de muchos de los Bien. participantes.
Bien, sí, efectivamente, primero como decía Enzo, esta ley de modernización laboral no solo modifica la LST, sino que deroga estatutos, modifica la ley de jornada. La reforma es muy integral y muy profunda y como verán, ni siquiera pudimos abarcar en este webinar los temas que nos habíamos propuesto de manera acabada. Y en cuanto al 174, efectivamente ha sido derogado completamente. El artículo 174, que es un artículo que estaba de la redacción original de la Ley de Contrato de Trabajo, nada, era un caso curioso porque preveía la posibilidad de una ventana de 2 horas que tenían las mujeres que trabajaban, que era básicamente la posibilidad que tenían el tiempo que tenían esas mujeres para poder volver a sus casas a cocinarle a sus maridos. O sea, por eso como dice Enzo, es algo que se ha dejado, que ha quedado un poco fuera de práctica, porque ni las mujeres vuelven a cocinar a su marido y porque además la gente generalmente va a trabajar a lugares lejanos, entonces le resulta imposible tomarse esa ventana. Nos salva el delivery, Gabriel. Lo salva el delivery. Y efectivamente, para el supuesto de que existan mujeres que se tomen actualmente ese beneficio, desde mi punto de vista se trata de un derecho adquirido. Creo que, como decía antes, acá habrá que distinguir lo que son derechos adquiridos de derechos en expectativa. El caso del artículo 74, la mujer que se toma 2 horas para ir a cocinar a su marido actualmente, es un derecho adquirido y lo debería poder seguir ejerciendo. Distinto es el caso de, por ejemplo, las indemnizaciones por despido, donde un empleado tiene una expectativa del cobro para el día que eventualmente lo despidan, pero no sabe si lo van a despedir ni cuándo. Entonces, ¿la ley va a regir para ese supuesto? Sí, porque es un derecho en expectativa el del despido. Ahora bien, para el caso de derechos adquiridos, esta ley no va a limitar esos derechos. Lo mismo que sucede con el caso de la ley de teletrabajo. Hay empleados que reciben, en el marco de la ley de teletrabajo ya derogada, una prestación adicional por gastos adicionales de conectividad. Bueno, hoy van a tener que seguir conservando esos gastos, ese beneficio de gastos de conectividad. Los nuevos empleados que vengan probablemente no van a tener, no tienen derecho a eso por ley, la empresa lo podrá otorgar, porque ya es un derecho adquirido. Pero creo que la clave habrá que analizarla en cada instituto, pero está en la distinción de derecho en expectativa y derechos adquiridos. Pero en términos generales, sepan que esta ley rige desde el 6 de marzo de este año para todas las relaciones laborales y para las consecuencias de las relaciones laborales que ya pactadas también. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Gracias, Gabriel. Gracias a todos por participar. Ahí van a ver que hay 2 direcciones de correo para que envíen consultas, laboral@rcmargentina.com.ar, y en cuanto a lo que es documentación digital para cumplir con el tema de digitalizar recibos, incluso el artículo 52 de la Ley de Contratos de Trabajo, que fue modificado y estableció que ya no va, teóricamente no va a existir más el libro en papel, sino que se va a dar por digamos, cumplido el trámite a través del libro de sueldos digital. Sin embargo, autorizan digitalizar los últimos 10 años de los libros rubricados de sueldo. En la dirección de email contacto@cardinalsystem pueden enviar también sus consultas relativas a temas de digitalización, de la documentación laboral, para el cumplimiento de estos cambios que se vienen. Gabriel, te agradezco mucho, lo mismo para vos, Fabiani. Agradezco a todos los presentes que se han unido, que nos han escuchado. Da para hablar mucho tiempo esta reforma, pero Sí, estos son justo ahí. los Sí, tips. justo eso les quería comentar a los que todavía están participando con nosotros, justamente que es un tema muy extenso, que hay mucho para hablar, entonces seguramente nosotros vamos a estar haciendo más webinars con respecto a todo lo que es la parte de la reforma laboral, todo lo nuevo que incluye, con lo cual, nada, los vamos a invitar, seguramente van a recibir invitación por parte nuestra para nuevos encuentros y también seguramente después de este encuentro les vamos a enviar un mail a todas las personas que participaron. Es importante también que nos comenten o que nos den un poco de feedback sobre qué les pareció, si lo sintieron útil y también sobre qué otros temas quisieran que podamos tocar en el siguiente encuentro, ya que, bueno, nos extendimos un montón y no pudimos aprovechar el tiempo de las preguntas y respuestas. Perfecto, correcto, Fabiani. Estamos a disposición y
y nos gustaría saber qué temas puntuales, porque hay muchos y algunos quedarán pendientes, otros no. Por ahí recibí en un chat privado la duda, el artículo 44, ¿lo van a volver a activar? Bueno, en fin, es una gran incógnita. Por eso no vamos digamos, este webinar es conceptual, profesional, sin ninguna opinión al respecto. Así que les agradecemos a todos la presencia y nos veremos en las próximas charlas. Muchísimas gracias, Gabriel, Enzo, y a todos los asistentes. Muy bien, Adiós, Enzo, muchas gracias. gracias a todos. Buen A día. vos. Gracias, buen día. Adiós.